Y saludo para esta tertulia a Beatriz Calzada. Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de saludarte. Y también a Pino González. Pino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, encantada de verte y oírte y estar con todos, contigo, por supuesto, y con todos tus oyentes. Igualmente, a ambas, gracias por formar parte de esta tertulia. Beatriz Calzada, del Grupo Nacionalista Canario, y Pino González, del Grupo Parlamentario Socialista, que hablaremos alguna cosa del Parlamento, pero para empezar, y muy brevemente, hoy Día Mundial del Alzheimer, ¿no? Yo creo que todos con la vista puesta de que ojalá algún día haya alguna cura, Beatriz. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que hay una conciencia general, ¿no? De Uh toda -huh. la sociedad sobre este tipo de enfermedades, pero creo que además lo que hemos tenido la desgracia de sufrirla muy de cerca, sabemos lo duro que es para, no solo para el enfermo, sino también para su entorno, sobre todo familiar, esas personas que les cuidan y sus familias, y es terrible, es tremenda. Y desear que sí, que efectivamente, bueno, pues la investigación, los avances, los estudios y científicos, pues al final terminen por dar, si no la cura, por lo menos dar con la tecla, ¿no? De ese gen que lo provoca para poderlo paliar y poderlo detener a tiempo. Por supuesto que sí. Pino. Sí, efectivamente, la verdad que en primer lugar, pues todo el apoyo, el ánimo y el cariño a todas esas personas y especialmente también a sus familiares que son al final, entre todos los que están sufriendo las consecuencias de esa terrible enfermedad que, como decía, no solo sufre y padece la persona, el paciente, sino al final, pues las consecuencias de esta terrible lucha que tienen ellas y ellos, pues afecta a cada una de las personas que componen su familia. Por lo tanto, todo el apoyo, el cariño y desde luego esa reivindicación para que cada día pues la ciencia camine más en la dirección correcta para encontrar una cura y por lo menos paliar los daños y las secuelas que trae. Bueno, entramos en materia con temas de peso, temas que se pueden abordar en el Parlamento y probablemente también sean temas que se van a analizar en profundidad, como por ejemplo el que el Gobierno de Canarias haya abierto la puerta a que pueda haber ayudas directas, rebajas fiscales en el presupuesto de 2023. ¿De qué manera se puede organizar o hacer que estas iniciativas puedan pues ser determinantes para el ciudadano? Vea. Eh, si esa noticia al final se Uh materializa, -huh. nos alegraremos, sinceramente, porque mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Nacionalista, desde hace ya mucho tiempo lleva reclamándole al gobierno precisamente que adopte este tipo de medidas, unas rebajas fiscales puntuales específicas, y también unas ayudas directas. Y hasta ahora lo que se nos ha dicho es que es imposible, que eso no puede pasar, y una negativa rotunda a acometer ese tipo de análisis y adoptar medidas en este sentido. Con lo cual, si al final el gobierno de Canarias pues cambia su planteamiento y se aviene a llevar a cabo esas medidas, pues estaremos, vamos, a canalizarlas, pero en principio es una buena noticia. Nosotros ya hemos dejado desde hace ya más de 6 meses a Ángel Víctor Torres un documento con propuestas de lo que nosotros entendemos que se podría hacer sin perjudicar lo que es la inversión para los servicios públicos, sin que esto afecte a la calidad y a la necesidad de los servicios públicos que ahora mismo tiene toda la ciudadanía canaria. Ahí está, no hemos recibido ninguna respuesta, salvo, bueno, pues sí, esas críticas, acusándonos de todo tipo de cosas por proponer esto. Y algo muy concreto, ahora con el inicio del colegio, de la vuelta al cole, ¿no? Uh El -huh. inicio de las clases, lo hemos dicho ya varias veces, ya nadie niega que este es el inicio de curso más caro de los últimos años. Las familias están ahogadas con una crisis económica muy grande, haciendo frente a una serie de gastos que son un sí o sí, porque no hay mucha alternativa, y echamos en falta un plan específico, que es lo que le hemos demandado al gobierno de Canarias, entre educación, pero también Hacienda, para establecer unas medidas directas a las familias, pero también unas medidas de beneficio fiscal a las que se puedan acoger las familias para que les ayude a afrontar este Uh -huh. inicio del curso y tristemente
lo que nos ha dado la consejera son las mismas medidas de siempre. Pino. Sí, bueno, yo no creo que haya habido ningún cambio de criterio por parte del gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias a lo que ha dicho no es a rebajas lineales, a deducciones, a bajadas de impuestos de forma generalizada. A eso es a lo que ha dicho no desde el principio, porque además medidas puntuales, ayuda directa y bajadas fiscales selectivas ha venido haciéndolo durante toda la legislatura. Lo que ha dicho es que se van también a recoger en el presupuesto de 2023. Lo había dicho durante estos meses y lo han vuelto a decir ahora que toca empezar el trámite de ese presupuesto del año 2023. No cabe ninguna duda, es innegable que la gestión que se está haciendo de esta crisis no tiene nada que ver con la de 2008. En esta gestión se ha creado un escudo social para las familias, para las personas más vulnerables y para las empresas y, por tanto, se han puesto recursos, ayudas y bonificaciones sobre la mesa durante todos estos años. Canarias ahora mismo tiene un IGIC del 0% para los productos básicos, carne, pescado, leche, huevos, básicamente la cesta de la compra, también para carburantes y también para la electricidad. Por tanto, poco margen de recorte tiene que aplicarse ahí porque ya está ese IGIC al 0%. Por otro lado, también se han puesto ayudas y además hay que recordar que Canarias es una de las comunidades autónomas que ha repartido de forma óptima la totalidad de esos 1.144 millones de euros que han recibido nuestras empresas durante este año para soportar la crisis y la situación que ha venido como consecuencia tanto de la crisis del COVID-19 como posteriormente todas las consecuencias que nos ha acarreado y ahora pues también la guerra de Ucrania. Lo que quiere el gobierno, lo que pide el Partido Socialista es una fiscalidad justa, que pague más quien más tiene para que pueda recibir más quien más necesita. Es justicia social, básicamente. No podemos olvidar, por un lado, que los impuestos que se pagan son para mantener el estado del bienestar. Si no se pagan impuestos, pues no podríamos tener una educación, una sanidad, unos servicios sociales públicos de calidad, porque esos mismos grupos que piden bajadas de impuestos, luego piden más docentes en las aulas. Y en Canarias hay que recordar que en este curso van a haber 1.600 docentes más en nuestras aulas, que en los 2 últimos años se suman 2.600 docentes más para bajar las ratios y mejorar el éxito escolar de nuestro alumnado, entre otras cuestiones. No podríamos hablar de poder mantener la sanidad pública, de incrementar los profesionales sanitarios, de incrementar las ayudas en servicios sociales, si no tuviéramos esos recursos que llegan a través de los impuestos. Y tampoco podemos perder de vista que esos impuestos, ese IGIC que se recibe que recibe el gobierno de Canarias, casi el 60% va para las administraciones locales, ayuntamientos y cabildos. Por lo tanto, bajar más el IGIC no afecta solo a la comunidad autónoma, al gobierno de Canarias, sino también al resto de administraciones locales. Por lo tanto, es un debate que habría que tomar, pero bueno, para concluir, medidas concretas, medidas puntuales, bajadas fiscales selectivas y ayudas, es innegable que se llevan poniendo durante todos estos años sobre la mesa y que lo que ha dicho el gobierno es que también se van a poner en el 2023. Bueno, le voy a pedir a ambas a ser posible intervenciones un poco más cortas porque si no se alarga demasiado la dinámica de la tertulia y entonces no podemos entrar un poco a debatir. Veía en algún momento, Beatriz, que no estabas de acuerdo con lo que decía Pino. No, yo creo que, a ver, todo lo que he dicho evidentemente es muy matizable, evidentemente está dicho después con la intencionalidad lógica de alguien que defiende al gobierno. A ver, yo creo que nadie discute la necesidad de los impuestos, eso está fuera de todo debate, todo el mundo sabe que hay que poner impuestos y hay que recaudar, eso es un sí o sí. Y Pino, yo te recuerdo, y para eso está la hemeroteca, que mi grupo parlamentario, Coalición Canaria, lo que ha defendido siempre son bajadas no lineales, precisamente, y lo que hemos recibido ha sido la crítica, incluso la burla por parte tanto de Ángel Víctor Torres como de Román Rodríguez. Por eso hablo de esa bajada, de ese cambio de rumbo que nos parece bien, aunque habrá que mirar el detalle de lo que se va a proponer. Tampoco me parece que sea acertado estar comparando esta crisis con la crisis anterior,
¿Por qué lo digo? Porque es que en la crisis anterior no había dinero, es decir, en la crisis anterior Europa lo que hizo fue cerrar el grifo y no mandaba ni un solo euro a los países. Lo que hacía era ordenar recortes e imponer recortes, y en este sentido no hay más que preguntarle, no hace falta que me hagan caso a mí, pregúntale a tus compañeros del Partido Socialista que tuvieron que gestionar concretamente en el gobierno de Canarias, que les tocó durante aquella crisis, donde efectivamente tuvieron que asumir recortes y quitar servicios, porque es que no había dinero. Ahora estamos viviendo otra crisis, pero esto no es por obra y milagro del Partido Socialista. Esto es que Europa se ha replanteado la situación, es una crisis completamente distinta, y lo que ha mandado es dinero porque sabía que si no, Europa se hundía. Y no hay más remedio, y eso hay que tenerlo en cuenta. Respecto a los 1.140 millones que se han repartido y que tanto pecho saca este gobierno, efectivamente, pero ¿por qué lo hicieron, Pino? Porque nos hicieron caso, aunque fuese meses después, cuando les dijimos, si quieren repartir ese dinero de forma eficiente y que llegue a las empresas, tienen que acudir a la colaboración público-privada. Y mira que se negaron, hasta que al final no tuvieron más remedio que aceptarlo, y fue cuando hicieron el convenio con las cámaras de comercio, gracias a lo cual ese dinero llegó a las empresas. Por lo cual yo creo que las cosas hay que ponerlas. Y mira, lo de los mayores docentes, efectivamente, 2.600 docentes en esta legislatura. Enhorabuena, lo hemos dicho, pero ten en cuenta el siguiente número. En la legislatura anterior, 2015-2019, con menos recursos, con reglas fiscales que impedían la contratación o que no la facilitaban, se aumentó la plantilla docente en 2.154 docentes. Al final son 500 docentes más entre una legislatura y otra. Con la cantidad de recursos, con las facilidades que tienen, hombre, esperábamos más. Bueno, Pino. Bueno, yo no he dicho que la gestión de la crisis sea mérito exclusivo del Grupo Socialista. Obviamente, esta crisis viene marcada por unas pautas desde Europa, desde el Estado y, por supuesto, también desde Canarias. No he dicho en ningún momento que la solución la haya puesto sobre la mesa y que venga de la mano, porque no tenemos una varita mágica, entre otras cuestiones. Ya quisiéramos para poder resolver los problemas, pero bueno, Coalición Canaria en su línea, lo que está bien hecho es porque lo han hecho ellos o lo han propuesto ellos, y lo que está mal es culpa nuestra. Parece que pues es como una realidad virtual que tienen ellos allí. Bueno, yo les animo a que sigan con ese optimismo. Los canarios y las canarias ya el próximo año valorarán las gestiones de una crisis y las gestiones de la otra. Es indudable, como decía, que la crisis anterior de 2008 supuso mucha merma de servicios, muchos recortes, muchos copagos sanitarios, y ese no era el camino. Y lo que se está haciendo en esta ocasión es apostar por todo lo contrario, por el blindar los servicios públicos, por ayudar a los sectores vulnerables y por dinamizar los sectores productivos. Eso es lo que está haciendo el gobierno en España y en Canarias, para que de alguna manera pues haya una economía más productiva, haya un refuerzo de los servicios y no se deje a nadie atrás. Esa frase tan usada en tantas ocasiones, en esta ocasión podemos decir que la gestión de esta crisis se está poniendo en el centro a las personas para intentar que salgamos todos y todas juntas de esta crisis, que es totalmente distinto a lo que se hizo en la crisis anteriores. Con respecto al incremento de docentes, de sanitarios, esas cosas no son casualidad. El Partido Socialista siempre ha defendido una educación, una sanidad y unos servicios públicos de calidad. Y eso es lo que está haciendo. En nuestra hoja de ruta lo hemos hecho siempre cuando gobernamos. La cuestión, el Partido Socialista lo hace cuando gobierna y lo pide cuando está en la oposición. Otros grupos no pueden decir lo mismo porque gestionan de una manera y hacen todo lo contrario cuando están en la oposición. Por lo tanto, yo creo que hay que ser coherente. Las políticas hay que medirlas y hay que valorarlas de igual modo cuando se está en el gobierno como cuando se está en la oposición, porque además la ciudadanía merece que se les sea sincero, merecen la verdad y merecen saber qué es lo que opina realmente el partido. No puede ser una doble vara de medir si estamos en el gobierno o si estamos en la oposición. De manera resumida, Beatriz, ¿es posible entonces esa rebaja fiscal selectiva? ¿Crees que va a haber algún cambio de aquí antes de que lleguemos a ese periodo electoral por tu parte? Y luego ya le pregunto a Pino. A ver, sí hay margen y lo hemos dicho, hay que tener en cuenta que este gobierno de Canarias terminó la legislatura pasada, el año pasado, el ejercicio anterior terminó con superávit, terminó con dinero en las cuentas, no se gastó todo su
no se gastó todo su presupuesto, unos 600 millones dejó de gastarse, con lo cual eso nos indica que sí hay margen sin necesidad de afectar a los servicios públicos esenciales, porque decimos nosotros, si no se gastó todo y están satisfechos con la atención que se dio en los servicios públicos, pues obviamente hay margen para poder hacer esas bajadas puntuales. Que si lo hará o no lo hará, pues mira, yo sinceramente, teniendo en cuenta que nos acercamos a un periodo electoral, que ya no se puede ocultar más la situación de ahogo que tienen las familias, que tienen las pequeñas y medianas empresas, yo creo que al gobierno, aunque sea por un fin puramente electoralista, no le va a quedar más remedio que a tomar algún tipo de medida, porque es que si no la gente se le va a echar a la calle porque la gente no puede más. Pino. Sí, bueno, repito, las medidas no van a ponerse en marcha para el año que viene porque sean las elecciones. Las medidas se llevan poniendo en marcha durante toda esta legislatura y prueba de ello es la solvencia y la salud financiera que tiene Canarias, a pesar de la crisis. Y además también podemos decir que hoy en Canarias hay más empleo que lo que había cuando llegó este gobierno a la comunidad autónoma. Por lo tanto, que también es un indicador y es una cuestión que hay que poner sobre la mesa. No vamos a decir que estamos para tirar voladores, pero sí que tenemos una solvencia y una salud financiera que nos va a permitir seguir tomando medidas, no tomarlas ahora porque sean las elecciones del año que viene, porque no, el gobierno de Canarias no ha dejado de tomar medidas y las va a seguir tomando, y eso es lo que ha dicho, teniendo en cuenta que Canarias también es la que tiene menor presión fiscal de Europa, o sea, que no parezca que estamos aquí peor que los demás. Tenemos menor presión fiscal que Europa, pero aún así se van a seguir tomando medidas porque así lo ha anunciado el propio gobierno. Desde luego estamos del lado de las personas que peor lo están pasando, las personas más vulnerables, pero volvemos a lo mismo. Si queremos mantener nuestro estado de bienestar, necesitamos también recibir esos ingresos, porque en una economía doméstica, si no hay ingresos, no puedes afrontar los gastos. Esto es igual, hay que traducirlo a los ingresos que recibe la comunidad autónoma para poder mantener el estado del bienestar. Bueno, y ahí también las personas vulnerables nos necesitan. Por aquí dicen en el chat del stream del programa, Marcos dice, hay más empleos pero mal pagados. Beatriz, no sé si compartes esta reflexión y también le preguntaré a Pino ahora. Sí, a ver, la precariedad laboral es un tema pendiente, no solo en Canarias, obviamente, pero es un tema pendiente. Ahora mismo tenemos un problema, yo creo que es importante, que es en ese cambio de la legislación laboral, donde se terminan con esos contratos temporales y se hacen todos indefinidos. ¿Qué es lo que está ocurriendo y cuál es la trampa que ha traído este cambio? Que ante la imposibilidad de hacer contratos temporales se hacen contratos indefinidos pero con menor tiempo. Eso al final a lo que lleva es a un menor salario. Y eso es algo que se está poniendo ya sobre la mesa, es decir, eso es algo que ya se está viendo, y yo creo que la asignatura pendiente que queda efectivamente es esa precariedad laboral, son esos bajos salarios que tenemos en concreto en Canarias, y hay que poner ahí todo el esfuerzo y evitar las picarescas respecto a esos resquicios que deja la ley. Pino. Sí, por supuesto, hay que seguir trabajando en avanzar en los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Desde luego que siguen estando los sueldos por debajo de lo que deberían, pero es indudable también que están mejor. El incremento que se ha hecho en los últimos años de ese salario mínimo, pues yo creo que ha mejorado también en los salarios en Canarias. Que seguimos estando por debajo y que seguimos necesitando incrementar, por supuesto, y en eso seguiremos trabajando. La reforma laboral yo creo que ha sido un balón de oxígeno para estabilizar el empleo, para acabar de forma progresiva con la precariedad laboral, pero eso no quiere decir que esté todo hecho. Todavía hay recorrido que hacer, pero sin duda Canarias ahora mismo está por debajo de los 200.000 desempleados que había cuando llegamos al inicio de esta legislatura, con lo cual yo creo que podemos ser ligeramente positivos y optimistas para ir caminando y seguir avanzando en mejorar, reducir la precariedad laboral y mejorar los salarios. Bueno, pasemos a otro tema también importante que va a tener lugar este jueves. Parece que el Gobierno y el Partido Popular se van a reunir, se van a sentar para negociar las medidas energéticas. ¿Va a haber acuerdo? ¿Vamos a ver reproches, avances o
o esto al final se va a enquistar de tal manera que los ciudadanos al final van a pensar que no hay forma de que puedan haber medidas consensuadas entre gobierno y oposición, Beatriz? Bueno, yo me encantaría ser optimista, pero tengo realmente mis dudas, pero además tengo mis dudas por las dos partes. Es decir, aquí no creo que uno haya que señalar a uno como el bueno y al otro como el malo. Lo que tiene que haber es capacidad para sentarse, capacidad para los dos grandes partidos a nivel de Estado, sentarse y tomar decisiones que vayan a favorecer a toda la ciudadanía. Y en este sentido, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular tienen que rebajar ese nivel que están llevando ahora mismo de ataques el uno hacia el otro y olvidarse de sus cuestiones más de partido y pensar en la ciudadanía. Es verdad que tienen dos conceptos diferentes respecto a cómo se puede atajar este problema y bueno, yo creo que sería buena cosa, como siempre entiendo en estas cuestiones, tienen mucho que decir los técnicos, la gente que realmente sabe sobre, en este caso, sobre energía, para poder aportar soluciones y que al final, pues estos dos grandes partidos, que si ellos no se ponen de acuerdo, pues se va a bloquear el Congreso de los Diputados, pues se puedan adoptar medidas, como digo, que realmente ayuden a la ciudadanía. Hoy por hoy lo veo difícil con el nivel de crispación que hay por parte de los dos partidos. Pino. Hombre, pues a mí también me gustaría que saliera positiva y que saliera un buen resultado de esa reunión, de ese encuentro. Creo que Canarias y España lo merecen y lo necesitan, que haya acuerdos desde los dos partidos mayoritarios, en este caso el Partido Socialista y el Partido Popular a nivel nacional, para que se puedan adoptar medidas que ayuden a paliar la situación dramática que estamos teniendo y que en un escenario a corto plazo parece que desgraciadamente pues las consecuencias de la guerra de Ucrania ahí nos van a seguir castigando. Por lo tanto, yo creo que la necesidad debería primar y deberían sentarse esas bases para conseguir alcanzar un consenso y un acuerdo. ¿Que se llegará? Pues todo se andará, pero en vista de, lamentablemente, el Partido Popular últimamente parece que no está muy de acuerdo con las medidas que se están proponiendo por parte del Partido Socialista. No sé yo, al final, pues si se llegará a ese acuerdo y a ese entendimiento, pero que es necesario y que es fundamental para las familias y para las personas en este país y en esta tierra, yo creo que debería ser el primer objetivo que se planteen en esa reunión. Se me quedaba atrás un comentario también en el chat del stream que decía Marcos, añadía, ¿no?, a los empleos mal pagados, decía, y si me permiten, a ver si pueden mirar empleos para discapacitados que algunos rozan la esclavitud. Lo digo por mi propia experiencia. Sí, sí. Sí, es así y además es una queja bastante habitual de todas las asociaciones de personas con discapacidad, de usuarios. Creo que es otra de las grandes asignaturas pendientes porque aunque esté reservado por ley un 2% de empleo para personas con discapacidad, sabemos que a la hora de la verdad esto, bueno, no siempre se cumple. Creo además ahí que las administraciones públicas en general, hablo siempre en general, no son muchas veces ejemplo precisamente de cumplir con esto y es algo que hay que atacar directamente porque tiene toda la razón en ese comentario. Pero rosa la esclavitud, no sé si Pino tiene algún mandato también, Bueno, porque... no sé si puedo llegar bueno, a ese sí, nivel. exacto, de la forma en la que lo indica él, pero porque están mal pagados, porque les exigen mucho más por el mismo salario que para otros empleados. No sé si Pino también tiene algún dato al respecto o conocen alguna historia que también pues, pueda aportar un poco de luz a esto. Hombre, yo creo que la necesidad de regular todos estos empleos, tanto en la administración pública como en las empresas privadas, yo creo que es fundamental. Si roza la esclavitud, ya tendría que actuar las inspecciones de trabajo, porque yo creo que la ley no permitiría ese tipo de comportamiento ni ese tipo de salarios o de condiciones laborales. Entonces, a lo mejor hay casos puntuales en los que podría darse la situación de una precariedad extrema. En ese caso yo creo que ahí la inspección de trabajo tendría que tomar medidas porque al margen
de que se regularice a través de una ley y que las condiciones están establecidas. Luego está la parte de la aplicación de esa norma, ¿no? Entonces, ahí es donde debe haber un control y no se puede permitir, por supuesto, no se puede permitir que se precarice a ningún trabajador o trabajadora y mucho menos a las personas que más necesitan de ese apoyo. Bueno, dice y añade, cuando digo que roza la esclavitud es que trabajamos mucho más que los otros y nos pagan menos de la mitad. Con lo cual entiendo que de aquí tendría que entrar la inspección de trabajo. Sí, totalmente. Ahí ya eso habría que mirarlo Uh-huh. y si hubiera alguna manera de que él te aportara la información o algo por si quiere que actuemos directamente a través de comunicándolo al gobierno de Canarias, pues estaríamos encantados de valorar la situación de él. Y además en el caso de también una inspección de trabajo, una denuncia que pueda llegar, pues podría ser a lo mejor, bueno, podría ser no, las denuncias son completamente anónimas, ¿no? Si tú denuncias a la inspección de trabajo que hay una situación irregular dentro de la empresa, ese trabajador no se verá afectado porque no ha dicho que haya sido él quien haya denunciado. O sea, el mismo trabajador puede denunciar y se le protege, ¿no, Beatriz? Sí, efectivamente, es decir, cualquier persona puede denunciar a la inspección de trabajo y los inspectores pues acuden en su planificación, evidentemente de trabajo que tienen, acuden a esos centros de trabajo a hacer las inspecciones oportunas para determinar lo que está ocurriendo y el inspector no viene anunciando por quién viene ni por qué viene, sino simplemente es una inspección y ahí toma nota de lo que está pasando, pero efectivamente si la situación es como lo está contando y no tenemos por qué dudar de lo que le esté diciendo, pues obviamente lo pertinente sería una denuncia a la inspección de trabajo. Porque otra cosa es lo que yo comentaba, que es el cumplimiento, ¿no?, de ese porcentaje de trabajadores que deben de ser contratados. Eso es otra cosa distinta. Bueno, como aquí también hacen otra pregunta, en 10 segundos a ser posible para saltar al último tema, porque nos quedan apenas 4 minutos para acabar la tertulia. Somana saluda y dice, buenos días. Dice, ya hablaron de la candidatura de Hidalgo. Pino, candidatura de Hidalgo, Augusto Hidalgo al Cabildo de Gran Canaria por el Partido Socialista. Al final, me parece que se cumple. Sí, efectivamente, ayer se presentó en la sede regional, presentábamos su predisposición como precandidato a presentarse a las elecciones del Cabildo de Gran Canaria para las elecciones del próximo año y bueno, pues la verdad es que una persona yo creo que ha demostrado en la gestión que ha realizado durante estas 2 legislaturas en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria su solvencia en todos los sentidos, una persona que tiene un buen talante, conciliador, una persona cercana, una persona sensible, por lo tanto creo que tenemos el mejor candidato para las próximas elecciones en el Cabildo de Gran Canaria y esperamos que con esa candidatura, con el proyecto que se presente y con el apoyo de los Gran Canarios y la Gran Canaria, pues podamos tener como presidente del Cabildo de Gran Canaria a Augusto Hidalgo para el año que viene. Y en el caso de Coalición Canaria, Beatriz, ¿ya tienen un perfil elegido o todavía no? No, nosotros todavía estamos en proceso de, bueno, pues de todo lo que es el proceso, de todas aquellas personas que tengan interés, pues que se presenten a candidatos para después llevar a cabo pues las primarias como tenemos establecido y se elija al mejor candidato. Yo no voy a entrar a valorar a la figura de Augusto Hidalgo, eso los ciudadanos y las ciudadanas de Las Palmas. Es que si te iba a preguntar qué te parece. Pero la pregunta me la ha puesto en bandeja porque yo hoy realmente, y permítanme la expresión, flipé por las declaraciones de Augusto Hidalgo, con declaraciones como que viene a conquistar el Cabildo de Gran Canaria, que viene a entrar en la Casa Palacio, y yo me quedé pensando, pero ¿dónde ha estado el Partido Socialista durante estos años? Ha estado en la Casa Palacio porque el Partido Socialista ha estado gobernando el Cabildo de Gran Canaria y parece que ahora lo que quieren es obviar que han estado allí, y el comentario de que viene a conquistar el Cabildo, yo sinceramente le diría con cariño a Augusto, que lo conozco desde hace muchos años, que reconsidere un poco esa expresión de conquista del Cabildo de Gran Canaria, que no nos va a engañar que el Partido Socialista lleva gobernando ya 2 legislaturas el Cabildo de Gran Canaria junto a Nueva Canarias. Bueno,
Bueno, para acabar... Por supuesto, Sí, a ver, ¿no? Pino, no, sí, Pino, rápidamente, que terminamos. Sí, que se refería a conquistar la presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Lo que pasa es que no hay que sacar las cosas del contexto en el que se Nada, están desafortunado, planteando, pero que desafortunado. se refería a conquistar la presidencia. Obviamente el Partido Socialista está gobernando y gracias a eso Gran Canaria está en el puesto que está. O sea que no nos escondemos. Perdona, ni, el propio no, Augusto dentro de sus declaraciones lo que viene a decir precisamente es todo lo contrario de lo que tú estás diciendo. no, Que tiene que él llegar hablaba de para posicionarnos. poder en el sitio que se merece. Con lo cual, sin darse cuenta, se están dando una patada a toda la gestión. No, en absoluto. Han gobernado en el Cabildo de Gran Canaria y han hecho en estas 2 legislaturas. La gestión, y un ejemplo es las bonificaciones al transporte que se reconoció la semana pasada, que además es un área que lleva el Partido Socialista, Sí, que en Gran Canaria, Canaria es donde mejor están funcionando si y donde se fomenta el transporte público. O sea, es un ejemplo por poner uno de tantos, pero bueno, que en cualquier caso, Augusto Hidalgo se refería a que va a conquistar la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, pero aquí los matices parece que son de una importancia, vamos. Madre mía. Las declaraciones donde dice que Canarias tiene que recuperar el sitio que le corresponde, con lo cual no deja muy bien. Yo estuve presente en esa presentación, valga la redundancia, y escuché perfectamente las palabras, las declaraciones que hizo, y se refería a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Estamos hablando de 2 cosas distintas. Bueno, igualmente, como no nos queda más tiempo, solo quiero preguntarles, lo digo porque llega un nuevo frente de lluvias para el fin de semana, si están preparadas o si estamos preparados en Canarias. Pino, en 3 segundos, ¿va a llover y se va a desbordar todo como vimos en zonas localizadas de Gran Canaria y Tenerife? Hombre, yo creo que si son lluvias en las que cae mucha cantidad de agua en poco tiempo, pues las ciudades, lógicamente, pues a lo mejor no están preparadas para eso. Desgraciadamente, donde debería caer esa agua es en las medianías, en las cumbres, donde sí que tenemos espacios para recoger y aprovechar esa agua. Lamentablemente, como no podemos elegir dónde llueve, pues claro, a veces se ocasionan destrozos. En cualquier caso, la lluvia para mí siempre creo que con la sequía que tenemos, la lluvia debe ser una buena noticia. Sí. Beatriz, para acabar. Bueno, claro, buena noticia si llueve, como tú decías, donde tiene que llover. Cuando cae de una forma en tan poco tiempo, tanta cantidad de agua, nosotros no estamos preparados, pero creo que nadie está preparado, sobre todo cuando estamos hablando de una zona geográfica donde no tenemos este tipo de lluvias, ¿no? De precipitaciones como de forma habitual y por lo tanto no se prevén a la hora de planificar. Como digo, nosotros ni nadie. Así que desear que si llueve, que llueva como tiene que llover, que de forma sosegada, calmada y donde tiene que caer el agua. Bueno, qué alegría porque al final he conseguido que ambas tengan la misma opinión sobre algo y eso para acabar está muy bien. Y seguro que coincidimos en más cosas, lo que pasa es que ha sacado temas bueno. Hombre, claro. Beatriz y yo coincidimos en muchas cosas. Lo sé. Bueno, pues me alegra haber hablado hoy con Beatriz Calzada de Coalición Canaria y Pino González del Partido Socialista. Muchas gracias a las dos, cuídense mucho y buena actividad parlamentaria. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao, hasta luego.